Con respecto a la isomería geométrica o cis y trans, son compuestos que presentan la misma fórmula molecular, siempre porque estamos hablando de isomería. Tienen igual estructura. ¿Qué significa eso? Que es el mismo compuesto. Hasta ahora hemos visto que todos los isómeros es uno y otro. Bueno, en este caso es el mismo compuesto. Pero hay una diferencia. ¿En qué? En que se debe trazar un plano de referencia donde hay una diferencia en la orientación en el espacio de los átomos o grupos de átomos o sustituyentes, como ustedes le quieran llamar. Para eso hay dos familias de compuestos que presentan este tipo de isomería, que son los alquenos y los cicloalcanos. Una vez que uno hace ese plano de referencia, va a tener dos posibles isómeros, el cis y el trans. ¿Qué significa el isómero cis? Cuando los sustituyentes o grupos atómicos se disponen del mismo lado de ese plano de referencia. Yo ahí les puse los dos átomos de carbono, el doble enlace y 4 aberturas, donde el plano de referencia sería como una línea media entre los átomos de carbono. Y si ustedes se ponen a ver, yo qué hice, los dos R los puse para arriba del plano de referencia, o sea que ambos están del mismo lado. Eso quiere decir. En cambio, el isómero trans significa cuando los grupos sustituyentes están en lados opuestos. Si ustedes, ¿de quién? Del plano de referencia. Si ustedes se ponen a ver en la transparencia, en el plano de referencia del ejemplo está un R para un lado y el otro R para el otro lado. Vamos a empezar con el ejemplo de la isomería cis-trans. Con respecto, analicemos el 2-buteno. Lo primero que tienen que hacer es la estructura, como yo les he enseñado en la nomenclatura, del 2-buteno. Después van a hacer, me voy a centrar en los átomos de carbono que están conformando el doble enlace, o sea, el carbono 2 y el carbono 3. Lo voy a poner en el medio de la hoja, ¿bien? Y después voy a abrir 4 enlaces. Entonces yo miro y digo, el carbono 2 está unido a un hidrógeno y a un metil, o sea, porque yo lo tengo que ver al carbono 1 como un grupo, ¿bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo puse el hidrógeno para arriba y el metil para abajo. Cuando lo analizo al carbono 3, está unido a un hidrógeno y a un metil. En el primer ejemplo lo puse al hidrógeno para arriba y al metil para abajo. Entonces, cuando yo trazo el plano de referencia, los dos metiles están para abajo, de manera tal que ese es el cis 2-buteno. Cuando veo el que está abajo, lo que hice es poner los metiles de lados opuestos del plano de referencia, por consiguiente es el trans 2-buteno. Si seguimos en la misma transparencia, está el 1-buteno. El doble enlace está entre el carbono 1 y el 2. El carbono 1 tiene 2 hidrógenos y el carbono 2 tendría un hidrógeno y un etil. Ese sería un alqueno monosustituido. Y yo ya les había dicho que los alquenos tienen que ser disustituidos para que presenten una isomería. Además, si yo me pongo a ver, el hidrógeno no es sustituyente. Bien, entonces ese compuesto no presenta isomería cis-trans. Cuando vemos el ejemplo del 2-metil 2-buteno, hago la estructura como se ha enseñado en la nomenclatura y recién hago si presenta o no isomería para razonarlo. Cuando yo pongo el carbono 2, el 1 y el 2, el 1 está unido a 2 hidrógenos y el 2 a 2 metiles. Bien, eso no es isomería cis-trans, porque los grupos
ya sean iguales o diferentes, tiene que estar uno en un átomo de carbono del doble enlace y el otro grupo en el otro átomo de carbono. En la siguiente transparencia le puse el ejemplo del 2-metil-3-hexeno. Hacemos su fórmula desarrollada, primero semidesarrollada, y después colocamos el carbono 3 y el carbono 4 como les he enseñado recién, y decimos el carbono 3 está unido a un hidrógeno y si lo veo a todo lo otro como un sustituyente se llama isopropil. Bien, entonces puse el hidrógeno para arriba y el isopropil para abajo. El carbono 4 está unido a un hidrógeno y a un etil. Puse el etil para abajo y el hidrógeno para arriba. Quiere decir que los dos sustituyentes que yo evalúo la disposición espacial en base al plano de referencia son el isopropil con el etil, entonces están del mismo lado, entonces el isómero cis. Y el otro que les puse a la par es el isómero trans. Con respecto a la siguiente transparencia, tenemos el 4-bromo-3-hepteno. Bien, en ese caso yo tendría un trisustituido. Bien, lo correcto cuando yo tengo un trisustituido o un tetrasustituido es la nomenclatura Z y E, no cis y trans. Pero ustedes tienen que hacer de cuenta que es un cis o es un trans. De acuerdo. Z significa que sería cis, o sea, cuando los grupos estén del mismo lado, y E sería el trans cuando estén del lado opuesto. Pero acá hay que pensar un poquitito. Yo voy a tomar el carbono 3 y el carbono 4 que los voy a poner en el medio. El carbono 3 tiene un hidrógeno y un etil. El etil lo voy a poner para arriba y si analizo el carbono 4 tiene un bromo y un N-propil. Entonces, ¿cuál de los dos elijo yo para hacer, digamos, la comparación del plano de referencia con respecto al etil que lo tengo en el otro carbono? El que se toma es el que tiene mayor peso atómico o peso molecular. En este caso el bromo pesa casi 80 y en el caso del N-propil tenemos 3 átomos de carbono, o sea tenemos 36, 40, 43. O sea que voy a tomar el bromo. Si yo lo dispongo del mismo lado que el etil, voy a tener el isómero cis. Entonces, y si lo hubiera dispuesto del otro lado, o sea, opuesto, hubiera sido el isómero trans.